Hola muchachos, entonces nuevamente pues continuamos con un segundo elemento hoy en nuestro taller de formación. Eh, Querigma y mistagogía son fundamentales como realidades que jalonan la catequesis. A ver, yo quisiera aprovechar comenzar para hacer énfasis en dos cosas. Hay dos realidades en las que nosotros tal vez encontramos todavía ahí como la piedra de toque, la piedra donde nos atrancamos en el proceso evangelizador y en el ejercicio de la catequesis. Primero, que no siempre tenemos muy presente eso que el numeral 142 de orientaciones comunes para la catequesis en Colombia, ahorita Santiago nos leía, que la catequesis tiene que ser entendida, y también lo dice el Directorio General para la Catequesis en el número 277, que la catequesis tiene que ser entendida como consecuencia de un anuncio, de un primer anuncio, de una etapa misionera. Es decir, que nosotros tenemos que hacernos conscientes que lo que hay antes de catequesis es anuncio misionero y que la catequesis viene como consecuencia de un anuncio misionero eficaz. Entonces, algunos pueden hacerse esta pregunta. Entonces, cuando hay catequesis, pero si no hubo etapa misionera, ¿qué? Entonces, el numeral 277, y ahí van a comprender ustedes el nombre de estos talleres de formación, dice, cuando eso no se logra, entonces hay que pensar en un proyecto unitario, misionero y catequético. Es decir, si no hay una realidad previa a la catequesis tiene que garantizar el primer anuncio, tiene que garantizar la acción misionera. ¿Para qué? Para que se pueda entender eso que dijo el numeral 142. Si no hay ni siquiera un mínimo de interés por Jesucristo, la catequesis entonces es sencillamente inútil. Oiga qué palabras tan fuertes. La catequesis es sencillamente inútil. Entonces nos encontramos con esa exigencia que usted y yo, como evangelizadores, tenemos que garantizar que la catequesis entendida como iniciadora a la vida cristiana sea consecuencia del primer anuncio. Y ese primer anuncio, entonces a nosotros muchas veces nos corresponderá hacerlo. Y en ese primer anuncio, ese primer anuncio habla del querigma, primer anuncio del querigma. Pero recuerden que hay unas acciones previas al primer anuncio y es la presencia, el servicio, el diálogo, el testimonio, el cómo nosotros vamos creando relaciones humanas y atmósfera comunitaria para que pueda ya surgir el interés por la persona de Cristo y porque, aunque yo no esté hablando explícitamente de Jesucristo, tengo que creer que mi presencia allí está hablando de Jesucristo. Entonces no es que no haya evangelio, sino que son distintos modelos de anunciar el evangelio. Mi presencia tiene que ser una modalidad explícita de anunciar el evangelio. Entonces les hablaba de dos piedras de toque. La primera es que no siempre está presente el garantizar esa conversión inicial a Jesús. Y lo otro que está también ahí muy débil y fragmentario es la comunidad, el vínculo con la comunidad. Dice Catequesis Tradende en el numeral 24, que si en el proceso iniciático catequético no está presente de alguna manera la comunidad y no se hace presente de alguna manera la comunidad ya en algún momento dado, entonces la catequesis puede volverse estéril. ¿Por qué? Porque si pensamos en el proceso global, la idea no es que un niño celebre el sacramento y se vaya, no es que un joven celebre la confirmación y se vaya, no es que un adulto, que tendrían que ser nuestra opción preferencial, se inicie la vida cristiana sacramentalmente y se marche, sino que la idea es que un adulto se nos quede en la comunidad, un joven se quede en la comunidad, un niño se quede en comunidad, es decir, una persona se quede en la comunidad. Entonces tenemos dos cosas que trabajar y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacernos conscientes que hay que garantizar la conversión inicial, suscitar la conversión inicial. ¿Cuánto dura eso? Puede surgir la pregunta, ¿cuántas catequesis tenemos que organizar para que se den las que se necesiten? Porque el documento no dice haga 3 encuentros de conversión inicial, haga 3 encuentros de encuentro con Cristo. No, ahí le están diciendo es, hasta que no se dé el interés por Jesús, lo otro es estéril. No es
de tiempos milimétricamente medidos. Miren que si nosotros pensamos en tiempos milimétricos medidos, entonces estamos condicionando los procesos a nuestros criterios, no a lo que está aconteciendo en el corazón de la persona. Entonces, claro, indudablemente uno hace un cálculo, una planeación que propicie que se dé la conversión inicial para luego entrar en la catequesis de iniciación cristiana, que como ya les hemos dicho, hoy dijimos, volvimos a recordar lo que vimos la semana pasada, tiene que ser lo básico, lo esencial, orgánica y sistemática. Entonces, fíjense eso. Y luego hoy vimos ya cómo el querigma no está solo al comienzo y se acabó, que es como muchas veces nosotros lo hemos pensado o lo hemos manejado, unas catequesis querigmáticas antes de las catequesis normales. Claro, pueden haber unas catequesis de acento querigmático, pero no significan que esas catequesis querigmáticas ya luego sacan del escenario el querigma, porque ya viene algo más importante. No, el Papa Francisco nos lo dijo, no hay nada más sólido, no hay nada más importante que el querigma. Entonces tenemos que entender es que si no existe el núcleo querigmático, lo otro no tiene fundamento. Y lo que hacemos nosotros en las catequesis, en las distintas etapas, podríamos hacerlo con este ejemplo: ampliar y ahondar en el querigma, ampliar y ahondar en el querigma, ampliar y ahondar en el querigma. Listo. Entonces aparece otro elemento, mistagogía, que la hemos escuchado. De hecho, porque vamos a hablar también de lo catecumenal y vamos a hablar del catecumenado, que tiene que ser fuente de inspiración para nosotros, lo vamos a reflexionar y va a ser un tema muy bonito y muy interesante que nos va a abrir muchos horizontes y mucha creatividad. Yo los invito para que desde hoy le pidan al Espíritu Santo, dame creatividad, porque un catequista tiene que ser creativo, es decir, ponerse en sintonía con Dios para crear y recrear. Y entonces lo mistagógico aparece como una realidad muy interesante, porque en el fondo, si no hay mistagogía, la catequesis deja de ser catequesis. La catequesis se nos vuelve una clase. Y vamos a tratar de acercarnos a una realidad un poquitico compleja, pero a la vez muy interesante. Y yo los invito entonces a que empecemos a hablar de las diapositivas, porque si no yo me entusiasmo mucho y no pasamos diapositivas. Y miren pues que entonces ya este título les empieza a sonar con mucha claridad. Proyecto evangelizador unitario, misionero y catecumenal unitario. Es decir, misionero porque hay que garantizar el primer anuncio, y catecumenal porque la catequesis tiene que ser de inspiración catecumenal. O sea que ya ahí va quedando claro. Nuestras catequesis tienen que ser un proyecto de evangelización que parte de la conversión inicial y que realiza iniciación cristiana inspirada en el catecumenado. Entonces, de ahí que no podríamos pensar en catequistas que no tengan ni idea del catecumenado cuando la iglesia nos está diciendo hay que evangelizar inspirándonos en el catecumenado. Miren las tareas que tenemos. Entonces, sí, el Papa Pablo VI tenía toda la razón cuando nos decía la catequesis es una realidad dinámica, compleja y rica. Y hay que meterle el diente, pero Dios nos ayuda. Hay que hacer el esfuerzo por comprender esto y Dios nos va a ayudar con toda seguridad para que cada vez vayamos alcanzando que vaya siendo realidad esta catequesis que soñamos. La mistagogía. Vamos a empezar, quiero proponerles que reflexionemos inicialmente a partir de unas 4 afirmaciones que poco a poco nos irán abriendo el camino. Así como Santiago ahora les compartió de un cuento, una narrativa. En esa narrativa vino presentado de alguna manera un querigma, un buen anuncio, un anuncio gozoso, un niño va a nacer. Pues bien, vamos a través de unas afirmaciones a intuir qué es esto de lo mistagógico. La primera afirmación es del Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1146, tiene esta afirmación. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales
a través de signos y símbolos materiales. Ojo, como usted y yo somos corporales y espirituales a la vez, nosotros expresamos y percibimos las realidades espirituales a través de mediaciones, signos y símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, los gestos y las acciones. ¿Cómo comunicamos? Nos comunicamos con los otros mediante el lenguaje, gestos y acciones. Y dice el catecismo, lo mismo sucede en la relación con Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios mediante el lenguaje, los gestos y las acciones. Si no hay un lenguaje, si no hay gestos y acciones en nuestra relación con Dios, no hay relación. Entonces miren que ya la mistagogía, ustedes pueden empezar a intuir, entonces la mistagogía puede que tenga algo que ver con esa relación con Dios que se media a través de un lenguaje, de unos gestos y de unas acciones concretas. Y si no hay esas mediaciones, ese puente místico, mistagógico, entonces la relación con Dios se pierde. Una primera intuición. Fíjense pues ese dibujito, el dibujito como tal ya habla, ahí hay una ruptura, hay una división y miren el texto. El quiebre de la relación entre Sagrada Escritura y liturgia en muchos creyentes conduce a la falta de sentido y se constituye en una de las principales causas para la realización de una catequesis mistagógica. Fíjense lo que están diciendo. Sagrada liturgia y Sagrada Escritura deben estar en comunión, pero si ese vínculo se rompe o se debilita o no está presente, si Sagrada Escritura y liturgia no se encuentran, entonces un creyente no le encuentra sentido a la liturgia, por ejemplo. Es decir, que lo que informa, lo que le da sentido y lo que le da razón de ser a una celebración litúrgica es la experiencia de la fe que se nos viene revelada en la Sagrada Escritura. Es la experiencia de la fe que se nos ha ido inculcando o se ha ido cultivando a través de la mediación de la catequesis. O sea, una catequesis es bíblica. La fuente de la iniciación de la catequesis, la fuente de la catequesis es la palabra de Dios. Y entonces, si no, y la liturgia tendría que ayudarnos a expresar lo que en la fe viene suscitado por la palabra de Dios. Entonces, si no hay esa comunión entre Sagrada Escritura y la liturgia, entonces falta un sentido. Y entonces las catequesis mistagógicas entran allí. La catequesis con acento mistagógico entra allí es para que se restablezca la comunión entre Sagrada Escritura o digámoslo también entre evangelización y liturgia, entre catequesis y liturgia. La mistagogía crea el vínculo entre la fe que tengo y la fe que celebro. La fe que vivo, la fe que entiendo, la fe que estoy asumiendo, la fe que intento profesar se expresa en la liturgia, pero para que tenga sentido, la catequesis me ayuda a encontrarle el sentido, a descubrir, desentrañar el sentido de la fe en la liturgia, a descubrir cómo los signos y los símbolos y el lenguaje tienen razón de ser porque hay un fundamento previo que es la educación en la fe. Les recomendaría, aunque yo no tengo el texto aquí, pero se me vino a la mente en este instante, que se busquen en el Concilio Vaticano II Dei Verbum y búsquense el numeral 9 y 10, sobre todo en el 9, les van a ayudar a descubrir eso. Es decir, esa fe que se me ha ido formando, digamos, a través de la iniciación cristiana, esa fe que se me ha ido cultivando y educando en la iniciación a la vida cristiana, tiene que encontrar a través de la catequesis mistagógica la razón de ser de que la expresemos y la celebremos en la liturgia. O sea, una liturgia que no se entienda por qué se hace, le hace que se pierda el sentido. O sea, que la mistagogía tiene que ver
también con los sentidos, con la capacidad de entender qué es lo que queremos expresar en nuestra relación con Dios a través de la liturgia. Entonces pónganse a pensar que muchas veces las personas dicen, ay, es que la Eucaristía es muy aburridora, es que siempre es lo mismo, o a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos que nunca han participado de una celebración eucarística o litúrgica, si los signos, si los símbolos, si el lenguaje no les habla, pues ellos van, pero no entienden por qué están ahí ni qué están haciendo, y puede que hasta tengan razón en decir esto aburre porque no le encuentran sentido, porque la liturgia no está expresando el lenguaje interior de la fe. Entonces, la catequesis y la mistagogía ayudan a que se dé eso, a que lo que yo vivo y celebro, y a lo que yo vivo y creo de mi fe, se celebre realmente, se vea expresado, se vea mediado por la liturgia, en la liturgia. O sea, una liturgia con sentido. La mistagogía, tercera afirmación, la mistagogía es la clave para entender la riqueza evangelizadora de la liturgia y los sacramentos. La mistagogía entonces me ayuda a entender y a expresar en la liturgia y los sacramentos lo que he recibido en la evangelización. Es decir, la mistagogía es una mediación que nos ayuda a expresar y a celebrar y a vivir en la liturgia y los sacramentos la fe. La fe se celebra en la liturgia y los sacramentos, pero para que yo pueda celebrar en la liturgia y los sacramentos tengo que entender cómo la liturgia, cómo los sacramentos expresan en un lenguaje místico esa fe que yo tengo. Entonces hay que poner a hablar la formación con la expresión litúrgica y sacramental, cómo la fe bien expresada y celebrada en la liturgia y los sacramentos. Van más o menos intuyendo hacia dónde va la mistagogía. Y miren esta afirmación del Directorio Nuevo para la Catequesis 4. Dice, el proceso de la evangelización junto con el de la catequesis constituyen una acción espiritual. Es decir, que si la catequesis no es una acción espiritual, no es catequesis. Y la mistagogía nos ayuda a que demos el salto entre lo académico, porque muchas veces reducimos la catequesis a la escolaridad, que se sepan cosas, a lo que se vuelva de verdad una iniciación cristiana, es decir, una escuela de cristianismo, una escuela para aprender a ser creyentes, una escuela para vivir como cristiano. Entonces, si la catequesis no está envuelta en lo espiritual, si la catequesis no está revestida de mística, si la catequesis no me pone en comunión con el misterio que es Dios, si la catequesis no me acerca a la presencia de Dios, la catequesis no es catequesis. ¿Por qué? Porque no hay entonces mistagogía. Es decir, hay que ponerle la salecita. Lo que le da sabor a esto es la mistagogía, porque la mistagogía nos está diciendo es la evangelización y la catequesis son una acción espiritual, o sea que nosotros tenemos que evangelizar siendo espirituales, o sea que si es un catequista tiene que ser mistagogo y eso significa que tiene que tener primero experiencia de Dios, Jesucristo me ama, me salva, querigma, para ser capaz de acompañar a alguien para que también ese alguien sea capaz de decir luego, Jesucristo me ama. Cuando una persona logra decir, Jesucristo me ama, acompañado por el evangelizador, entonces ahí hubo mistagogía. Hubo mistagogía. Y por allá por la década de los 60, un teólogo que algunos autores lo conciben como el teólogo más importante del siglo pasado, Karl Rahner, dice lo siguiente. Fíjense lo que dice este señor. Cabría decir que el cristianismo del futuro o será un místico, o es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano.
Fíjense esa afirmación tan interesante de la década de 1960. Cabría decir que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Acuérdense del dibujito pedagógico, el encuentro con Cristo, que me cambia la vida. Acuérdense de las frases, de la frase del Papa Benedicto XVI en Deus Caritas 1. Uno no comienza a ser cristiano sino por el encuentro con una persona, con una realidad que le cambia a uno el sentido y el horizonte. Y Karl Rahner está diciendo, si el cristiano del futuro no es místico, es decir, no ha tenido una experiencia profunda de Dios, no será cristiano. Pensemos que si eso lo dijo él hace casi 60 años, el cristiano del futuro somos nosotros. O sea, no podemos pensar que es el de hace dentro de otros 20 años o 30. Es decir, si le decimos a Karl Rahner, si estuviera vivo y le preguntáramos, Karl Rahner, ¿esto a qué cristianos de qué año será? Va a decir, no, es a ustedes. Porque si no son ustedes, entonces, ¿quiénes? Es decir, ustedes son los cristianos que yo pensaba hace 60 años. Si ustedes no son místicos, no serán cristianos. Si ustedes no son místicos, es decir, si no tienen relación y encuentro personal con Cristo, no hay nada. Porque la espiritualidad del futuro, dice Karl Rahner, no se apoyará en la convicción unánime, evidente y pública, o sea, en cristiandad, ni en un ambiente generalizado realizado, cristiandad, sino que necesitan la experiencia y la decisión personales. O sea, la experiencia de Dios y la decisión personal por Dios es necesaria para ser cristiano en el presente. Si no hay experiencia de Dios y decisión personal, es decir, si no hay encuentro con Cristo y conversión, no hay posibilidades de ser cristiano, porque estos que se llaman o nos llamamos cristianos no practicantes, católicos no practicantes, no somos en realidad cristianos ni católicos. Es decir, no es posible ser creyente y no practicar la vida cristiana. Es decir, si no hay encuentro con Cristo, no hay conversión. Y si no hay conversión, entonces no hay condición de ser cristiano. Van intuyendo entonces cómo la mistagogía tiene que ver es con, en verdad, una realidad que se celebra en la liturgia y que tiene espiritualidad, que se vive en comunidad. Entonces, bueno, vamos a acercarnos a alguna definición de mistagogía. Mist, raíz que indica el misterio, lo secreto. Agein, que significa guiar, conducir. Entonces, mistagogía se refiere a todo lo que ayuda a iniciar, a guiar y a conducir a los misterios y a los sacramentos, pero los sacramentos como un lenguaje que nos ponen en relación con Dios. Es decir, que la mistagogía conduce, guía al encuentro con Dios. ¿Cuál es la finalidad de la mistagogía? Que yo, que estoy siendo acompañado por un catequista, entre en contacto con Dios, entre en relación con Dios, espiritualice mi vida, me vuelva un místico. Es decir, que la catequesis sea espiritual. No que simplemente sea una catequesis donde les decimos apréndanse tal cosa. Miren cómo le ponemos el acento al académico, que es importante, hay que ser capaz de dar razón de la esperanza, pero no es la única dimensión. Y esto no queda salvado, hermanos, si no hay mistagogía. Porque una persona se puede aprender muchas cosas para el examen, pero si esto no le sirvió para entrar en comunión y en encuentro, contacto con el Señor, entonces esta persona al año siguiente se desentiende de todo. Traten de pensar cómo habría que hacer un gran esfuerzo cuando las catequesis son de 2 horas, de 4 horas o de encuentros para que se genere una mística, si es que fuera posible decir que se pueda dar ahí algo. Claro, el Espíritu Santo puede todo, pero digamos que habría que hacer un gran esfuerzo porque si en la catequesis es de iniciación damos lo básico y lo esencial, aunque no todo lo comuniquemos, si esa persona empieza a tener relación con Dios y se siente atraído y se motiva, lo vamos a tener en la comunidad para que siga aprendiendo lo que quiera.
Entonces no nos esforcemos, no nos preocupemos mucho porque se lleve toda la información. Esforcémonos mucho es porque haya una experiencia mística, haya una experiencia espiritual que me arraigue y que me haga quedar en la comunidad, que me lleve a decir, me quiero quedar con el Señor, quiero caminarle al Señor, quiero seguirme cristiano, quiero ser evangelizado, quiero vivir la fe en la comunidad. Miren para dónde apunta la mistagogía. Mistagogía es la revelación divina de los misterios de Cristo y la apertura de los ojos a la fe, a estos misterios. La mistagogía es la explicación y enseñanza espiritual que nos da estos ojos de fe y nos capacita para comprender y para vivir dichos misterios. Es decir, la catequesis mistagógica me ayuda a que yo sea capaz de ver al Señor, a celebrarlo, a vivirlo y a experimentarlo a través de un lenguaje y de unas formas y de unos símbolos y de unas celebraciones que me ponen en contacto y en relación con el Señor. Entonces, fíjense cómo la mistagogía tiene una tarea fundamental, que se dé el salto entre lo meramente humano y me ponga en comunión con Dios. Vamos a tratar de entender tres formas de la mistagogía, así como en Querigma se nos dieron como tres definiciones. Entonces, como anuncio gozoso, como el anuncio que está presente en la primera etapa, primer anuncio del querigma, o como la realidad que conduce toda la catequesis, vamos a ver también la mistagogía en tres maneras. Inicialmente tenemos que decir que la mistagogía se comprende como un momento formativo posterior a la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. Esto pensado desde el catecumenado. En el catecumenado hay una etapa que se llama la etapa mistagógica, que comienza justo cuando se han recibido, si lo pensamos en el sentido más original, los sacramentos de iniciación cristiana o la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, en la noche de la vigilia pascual. Entonces las personas o los iniciados en ese momento que ahora entran a ser plenamente cristianos porque han celebrado los sacramentos de iniciación, recibían en la Pascua, durante los 50 días de la Pascua, unas catequesis que se llamaban mistagógicas, que les ayudaban a entender qué había pasado con ellos con la celebración de los sacramentos, que les ayudaban a entender el lenguaje del sacramento. Fíjense, ¿qué hacemos a veces nosotros? Hay una praxis generalizada que ha invertido esto. Generalmente nuestras catequesis explican el lenguaje de los sacramentos antes, luego viene el sacramento y ya. Pero en la praxis, digamos, catecumenal, la mistagogía aparece como una etapa posterior a la recepción del sacramento. Entonces, en ese sentido, hablamos de catequesis mistagógicas, como un momento formativo, catequético, que viene después de la iniciación cristiana, de haber recibido los sacramentos. Si lo fuéramos a pensar a nuestra praxis, diría que mire que esto nos está diciendo es, cuando se recibe el sacramento no se acaba la cosa, continúa. Y la etapa mistagógica, además de ayudarme a comprender los sacramentos que he recibido, me va ayudando a insertarme plenamente en la comunidad. O sea, comprensión del sacramento e inserción plena en la comunidad, porque yo no recibo los sacramentos para irme, sino para quedarme. Segundo, la mistagogía se entiende también como la pedagogía propia de la iniciación cristiana, que, fíjense, esta es la pedagogía propia. Acuérdense, tengan presente el dibujito que vimos también hoy al comienzo, la línea, el encuentro con Jesús que me cambia la vida, que introduce al creyente, esa es la pedagogía, encuentro con Cristo que le cambia a uno la vida. Entonces la mistagogía es la manera, la pedagogía, como vamos ayudando para que alguien tenga encuentro de Cristo, se convierta, tenga una experiencia de conversión, la viva en la comunidad y la celebre en la fe y en los sacramentos.
La fe que profeso la expreso en los sacramentos. La fe que profeso la celebro en la liturgia y los sacramentos. La fe que profeso la vivo en la comunidad y la profeso con la comunidad. Y la fe que profeso, que celebro en los sacramentos, se proyecta en la misión, en el compromiso social, en el interés por el pobre, en el servir a la iglesia y al mundo. Y tres, la mistagogía también se entiende como catequesis en diálogo con la liturgia. Entonces, por eso hablamos de que hay una teología o una reflexión creyente de la liturgia. Y entonces, en ese sentido, ahí hablamos de mistagogía. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI nos regaló un documento que se llama Sacramentum Caritatis. El Sacramentum Caritatis es un documento que habla sobre la Eucaristía, pero es muy interesante porque en el numeral 64, miren lo que dice el Papa Benedicto. Está hablando a la Eucaristía, pero nos sirve para todo, dice el Papa. Para una participación fructuosa de la liturgia, es necesario esforzarse por corresponder personalmente al misterio que se celebra. Se recomienda que los fieles tengan una actitud coherente entre las disposiciones interiores, los gestos y las palabras. Fíjense, el Papa Benedicto XVI en esas, no se puede leer rápido, esas palabras que están ahí tienen una profundidad muy grande. Nos está diciendo es que para que la liturgia sea fructuosa, para que la liturgia tenga razón de ser, para que la liturgia tenga sentido y no se nos pierda, tiene que hacerse un esfuerzo para que corresponda, para que en la liturgia se vea reflejada la vida de uno en sintonía con la fe. Y por eso dice, tiene que haber coherencia entre el interior de la persona, la fe que profesa, los gestos y las palabras. Es decir, la liturgia es un lenguaje en el que yo expreso y visualizo y realizo mi fe. Celebro la fe en la liturgia. Pero si no hay una fe interior, el gesto es deshonesto, no es real. Si yo no tengo madurez de fe, el gesto celebrado en la liturgia no carece de sentido. Por eso el Papa dice que hay que hacer un esfuerzo para que lo personal, mi fe, corresponda con el misterio que celebramos en la liturgia, para que mis convicciones interiores se vean verdaderamente reflejadas en los gestos y las palabras que la liturgia me propone. Entonces miren cómo nos está invitando a que se dé otra vez esa coherencia, esa comunión, ese puente entre mi vida de fe y los gestos y las palabras que la liturgia me expresa. Yo expreso mi fe, vivo mi fe, celebro mi fe y espiritualizo mi fe en la celebración litúrgica. Y dice el Papa Benedicto XVI, si faltara esto, esa comunión, esa coherencia entre el interior y los gestos litúrgicos, mire lo que dice el Papa, nuestras celebraciones, por muy animadas que fueren, corren el riesgo de caer en el ritualismo. Es decir, celebramos unos ritos, realizamos unos gestos, pero no están celebrando la fe. Entonces, miren cómo la catequesis mistagógica tiene como misión ayudar a que yo sea capaz de expresar en los gestos y las formas litúrgicas la fe que hay. Pero ¿qué se necesita primero? Que haya fe. Educar en la fe para celebrar la fe. Si a mí no me educan en la fe, ¿cómo celebran la fe? ¿Qué celebramos entonces? Y entonces dice el Papa, entonces hay que promover una educación
que disponga a los fieles personalmente a lo que se celebra. O sea, que la mistagogía, ahí vamos intuyendo, me dispone a vivir la celebración, a que tenga sentido lo que celebro en la liturgia y los sacramentos. Entonces dice el Papa, ¿cuáles pueden ser los instrumentos formativos idóneos? Y él dice, una catequesis de carácter mistagógico que lleve a los fieles a adentrarse cada vez más en los misterios celebrados. O sea, si usted si la gente no vive en sintonía, coherentemente, no le dice nada, la liturgia en la que participa, el Papa nos está diciendo, entonces lo que hace falta es catequesis mistagógica. Si la gente no le sabe nada a la liturgia y los sacramentos, entonces lo que está faltando es mistagogía. Si la gente no vive la espiritualidad a través de los sacramentos, entonces lo que faltó fue mistagogía. Salecita. Si el alimento no le sabía nada, le faltó sal. Si la catequesis no le está diciendo nada, le faltó sal. Y esa sal es la mistagogía que me ayuda a celebrar con pleno sentido la fe que ya he sido educado en la liturgia y los sacramentos. Fíjense que tenemos una tarea grande, porque también la catequesis, la liturgia, lo que celebra y lo que anuncia ella en su lenguaje es también un querigma. ¿Qué celebra una Eucaristía? La pasión, muerte y resurrección del Señor. Y dice el Papa, sí, seguimos leyendo al Papa Benedicto XVI, el itinerario mistagógico ha de tener presente al menos 3 elementos. Primero, que los ritos que celebramos en la liturgia se interpreten a la luz de la salvación. Es decir, que los gestos litúrgicos y los ritos que realizamos tienen que hablarnos de salvación, según como lo entiende la Iglesia. Segundo, necesitamos tener presente que hay que despertar y educar en la sensibilidad de todos al lenguaje de los signos. Es decir, a mí me tienen que educar en el lenguaje de los signos y de los gestos, que están unidos a una palabra y que constituyen el rito. Es decir, que a mí me tienen que educar para que cuando yo participe de un rito, yo sea capaz de entender el lenguaje de los signos, de los gestos y de la palabra. Porque si no, yo veo que hacen muchas cosas, pero no sé qué es. Y no me uno, no me llevan a la fe, no celebran mi fe. Miren lo importante de la mistagogía. Necesita educar, despertar y educar esa sensibilidad ante el lenguaje de los signos, de los gestos y la palabra. Y ojo, porque alguno puede pensar, pero eso lo logramos hacer cuando decimos las partes de la misa. Nos aproximamos ahí, pero una catequesis que simplemente dice las partes de la misa son estas, es informativa, no es mistagógica. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor a descubrir lo que dice ahí, que los gestos, los ritos tengan que ver con la historia de salvación. Descubrir por qué hacemos este rito, qué tiene que ver con la salvación y qué tiene que ver con mi fe. Y luego, enseñar el significado de los ritos en relación con mi propia vida. Entonces, miren, un rito tiene que ver con la historia de la salvación. Un rito tiene signos, gestos y palabras. Hay que comprender ese lenguaje. Un rito tiene que ver con mi vida de cristiano, con todas las facetas, dice el Papa, como el trabajo y los compromisos, el pensamiento y el afecto, y la actividad y el descanso. Es decir, cómo el rito tiene que hablar con mi vida. Entonces, miren que en las catequesis mistagógicas tenemos que tener esto presente para que tengan esa mística. O sea, es ponerle mística y espiritualidad a todo en la catequesis. Entonces dice el Papa, el resultado final de la mistagogía es tomar conciencia de que la propia vida se transforma progresivamente por los misterios que se celebran. O sea, el participar de la Eucaristía, el participar de los ritos de la Iglesia, no es una obligatoriedad por obligación, no es una cosa habitual,
es un descubrimiento de que en ellos mi vida está presente, la salvación está presente y mi vida se transforma progresivamente. Y mi vida se transforma progresivamente. Decimos, la catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo al significado, de los sacramentos a los misterios. Eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1075. Y miren los dibujitos que les proponemos para descubrir eso. Si la mistagogía es un puente que me ayuda a mí a hacer una comunión entre lo visible, la primera foto, y lo invisible, la segunda foto, entre el signo y el significado. Es Cristo mismo el que se nos dan los sacramentos, por ejemplo, la Eucaristía, entre el sacramento y el misterio. Se lo voy a proponer con una frasecita, es decir, la mistagogía me tiene que ver, ayudar a ver con los ojos de la fe más allá de lo que se ve. La mistagogía es una catequesis que me ayuda a ver más allá de lo aparente, de lo que se ve. Yo creo que con esta imagen logramos intuir con mayor fuerza cómo la mistagogía tiene una importancia trascendental en la evangelización y en la catequesis. Yo espero que esta imagen casi que nos logre explicar bien este tema, esto que les estamos proponiendo hoy. Bien, catequesis mistagógica entonces. En la liturgia celebramos lo que conocemos y se nos revela en la Sagrada Escritura. Claro, porque es que si la catequesis tiene y la evangelización tiene como fuente la palabra de Dios, es en la Sagrada Escritura de donde bebemos y donde nos alimentamos y entonces lo que conocemos de Dios está en la revelación. Y la liturgia celebra eso en lo que se nos han educado. La catequesis litúrgica o mistagógica no consiste, miren entonces, que se los voy a dejar simplemente como puntos suspensivos para que lo reflexionemos. Esta es una afirmación un poco fuerte, pero que nos puede ayudar a pensar entonces unos retos que tenemos, La catequesis litúrgica no consiste en pedir la presencia de los catequizandos a la Eucaristía dominical. Vengan y les ponemos un sellito. Y o reflexionar con ellos las lecturas bíblicas del próximo domingo antes de la misa. Entonces decimos, no, con que leamos la palabra del próximo domingo y les ayudemos a entender un poquitico, ya estuvo. No, es mucho más exigente porque miren, hay que hacer este salto. Hay que hacer este salto. La catequesis mistagógica consiste en encontrar la unión profunda de las palabras y los gestos litúrgicos con los episodios de la Escritura, es decir, ser capaces de ver en la liturgia los signos de salvación para anunciarlos poco a poco en los encuentros de catequesis. Para anunciarlos poco a poco en los encuentros de catequesis. Cuando usted y yo llegamos a la vigilia pascual, usted y yo que ya somos católicos, cristianos, que estamos en un camino de conversión permanente, de santificación, que le vamos caminando a la tercera etapa, deseando vivir la tercera etapa, nos llegamos a una celebración tan importante y fundamental, la celebración, la vigilia pascual. Cuando usted y yo celebramos la vigilia pascual, no podríamos conformarnos decir, ay, la misa de la luz, como dicen algo, como es de bonita esa misa. O decir, ay, no, esa misa tan buena, pero como es de larga. Sino que tendríamos que decir, es la noche en la que yo renuevo mi adherencia a Cristo y a la iglesia y celebro que esto lo he vivido en el bautismo. Y por eso esta noche voy a renovar mi bautismo. ¿En qué gesto y con qué palabras? La renovación de las promesas bautismales. Se van dando cuenta como una catequesis mistagógica me pone a ver de una manera distinta una celebración de Semana Santa.
la Pascua. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descubrir que esos símbolos, esos gestos litúrgicos, esas palabras tienen que ver con la salvación que Dios ha hecho y tienen que ver con mi historia. Miren que la mistagogía, eso es lo que une la salvación de Dios con mi historia y que la celebro en la liturgia y los sacramentos. Miren esta otra afirmación que es muy exigente, es muy fuerte, pero hay que entenderla bien. Sin sacramentos no hay iniciación cristiana. Hasta ahí va muy bien todo. Es verdad, la iniciación cristiana necesita la iniciación como tal, que alcanza su culmen en los sacramentos de iniciación cristiana. Pero miren lo otro, la sacramentalización no asegura la iniciación cristiana. Es decir, si no hay sacramentos, uno no está iniciado a la vida cristiana. Pero si solo me hacen los sacramentos y no me catequizan, yo quedo sacramentalizado, pero no iniciado. Porque es que el sacramento se celebra a consecuencia de la catequesis, a consecuencia de lo que logró la catequesis iniciándome, que yo profese la fe en Jesucristo. En el Directorio General para la Catequesis, numeral 66, se nos dice que la profesión explícita de la fe en Jesucristo es precisamente la finalidad de la catequesis. Entonces, unos sacramentos sin catequesis son sacramentalización y una catequesis sin sacramentos de iniciación no es iniciación. Ese binomio, catequesis de iniciación y sacramentos, no los podemos separar. Pensemos a ver si a veces nosotros nos vamos por la puerta ancha sacramentalizando a la gente sin catequesis. Y tampoco podemos eternizar la catequesis de iniciación sin celebración. A veces nos dicen, es que por eso es que la iglesia está como está, porque la iglesia es muy exigente. La iglesia no tiene que ser exigente, la iglesia tiene que ser fiel al Señor y hacer las cosas como Dios y la iglesia lo piden. Entonces, yo creo que ahí tenemos un ejercicio de irles revisando algunas prácticas y de generar un camino de conversión. Acuérdense que el Papa Francisco nos habla de conversión pastoral, no solo conversión personal. Y cuando al Papa nos propone que revisemos la necesidad de conversión pastoral, necesitamos revisar algunas acciones. Así como Santiago les habló de una pedagogía del querigma, vamos a insinuar algunas pistas pedagógicas en la mistagogía sacramental. Entonces dice, vea, en la catequesis presente un sacramento no tanto partiendo de la doctrina, sino desde su sentido humano, de qué cercanía tiene con la vida, con la realidad humana, desde la perspectiva bíblica y ahora desde su celebración concreta con sus gestos. Es decir, puede que el elemento más doctrinal, más teológico, pueda ser complementado, profundizado en la etapa pastoral, pero que en la etapa iniciática, donde vamos lo inicial, lo esencial, podría ser que nos acercáramos pedagógicamente a la catequesis de los sacramentos, partiendo desde un sentido humano, desde lo que nos dice la Biblia y nos enseña y nos revela la Biblia, y luego de cómo nosotros, eso que nos ilumina la palabra de Dios y vemos que tiene que ver con nuestra vida, lo vamos expresando con gestos, textos, palabras en un sacramento o en una celebración concreta. Sería muy interesante. ¿Por qué me bautizan? Porque el bautismo tiene que ver esto con mi vida, el bautismo dice la palabra tiene que ver esto, y cómo este texto, cómo esta palabra de Dios le da un nuevo sentido a mi vida, que yo lo celebro en el bautismo, en la renovación de las promesas bautismales. ¿Cómo constato yo en mi vida el mal? ¿Cómo la palabra habla de ese mal? ¿Y cómo yo celebro mi deseo de liberarme de la esclavitud del mal, que me la regala Jesucristo en el sacramento de la reconciliación?
Entonces, mire que tiene que haber el contraste entre la experiencia humana, la iluminación bíblica, la revelación bíblica y cómo el sacramento, digámoslo así, condensa ambas realidades, las pone en comunión y nos permite crear un diálogo, una expresión. Ahí hay algo muy interesante. Luego, en esta pedagogía también nos dicen, aproveche la fuerza mistagógica de los textos y los gestos para conducir hasta el misterio profundo. Ojo con eso. Si no hay, ese es el sentido espiritual, si no se logra suscitar esa mística, entonces no hubo catequesis mistagógica. Y nos dicen, aproveche la fuerza de los textos y los gestos para que eso lo conduzca al misterio profundo. Es decir, si nos quedamos en el cuadrito del Padre diciendo misa, pero no se logra ver a Jesús, faltó la salecita. Es a través de los sacramentos como cada cristiano entra en la historia de la salvación. Cuando usted y yo celebramos la vigilia pascual y estamos escuchando la palabra del cruce del mar muerto, del cruce del mar rojo, cuando vemos que el Señor está conduciendo a su pueblo a pie limpio, seco, cruzan el mar, allí tendríamos que estar también nosotros. Me acuerdo de un autor, una teóloga que dice, esta historia es mi historia. Es decir, que en el texto sagrado yo tengo que ver también eso. O sea, uno tendría que decir, es que yo también fui rescatado por el Señor de Egipto. Es que a mí también me sacó el Señor y me puso a cruzar el mar. Es que a mí el Señor pasó y me rescató de las esclavitudes. Es que yo morí con Cristo, como dice San Pablo, y resucité con Cristo. Y eso lo he expresado en el bautismo. Entonces, fíjense cómo esa historia, mi vida, tiene que ver con la historia de la salvación. Y luego dice, somos parte de esa historia aquí y ahora, parte de un torrente inagotable de gracia. Una pista pedagógica, otra pista pedagógica. Descubra el profundo significado y teológico de los sacramentos. Todo sacramento está unido al acontecimiento de salvación que le da significado. Hay que descubrir el significado profundo del sacramento. Y miren esto, finalmente, asuma la necesaria circularidad entre creer, comprender y celebrar. Eso le da, ese esfuerzo de creer, comprender y celebrar es lo que sería lo mistagógico. Lo que creo, lo entiendo y lo celebro. El objetivo de la liturgia es la fe de la iglesia, que se confiesa, creo, que lo celebro en la liturgia y los sacramentos y que lo vivo en el compromiso moral del cristiano. Tendríamos que decir, acá se me viene a la mente una cosa que no está presentada en estas diapositivas, pero que es importante. En la etapa misio, acá también hay una gradualidad. ¿Por qué? Porque usted va a pensar en la etapa mistagógica, en la etapa iniciática, cómo se hace presente la mistagógica, con signos y gestos sencillos, pero que van reflejando algo de la trascendentalidad, acciones simbólicas, prender una velita en un momento de oración, hacer un momento de meditación. Bueno, cosas sencillas porque recuerden que todavía apenas está suscitando el interés a Jesús, pero poco a poco van a ir apareciendo gestos más mistagógicos, más litúrgicos y celebrativos. Entonces el ritual de iniciación cristiana, donde podemos ver una propuesta de catecumenado, nos van a decir, en la etapa catecumenal, o sea, en la etapa catequética, van a haber bendiciones, exorcismos, van a haber momentos celebrativos. ¿Cómo nosotros en la catequesis garantizamos los momentos celebrativos? ¿Qué momentos celebrativos y sacramentales hay en nuestras catequesis? ¿Cuáles son las acciones simbólicas que están reflejando la fe que se está gestando en los niños? Eso le va ayudando a ponerle mística a la cosa,
la mistagogía. Y luego, mire eso, evidencie como pedagogía, evidencie la relación que no se puede disolver entre el sacramento y la vida. Sacramento y vida tienen que ver. Si la vida no está asociada al sacramento, no hay expresión de fe. Pero si el sacramento no tiene que ver con la vida, no hay celebración de fe. Les recomiendo simplemente como bibliografía un librito muy interesante que en el seminario nos ponían a leer y que se encuentra, creo, por las redes, que se llama Los sacramentos en la vida y la vida en los sacramentos. Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, de un autor que se llama Leonardo Boff. Puede ayudarles a pensar un poquitico en esto, los sacramentos en la vida y la vida de los sacramentos. Concluyamos. Así como en el Evangelii Gaudium 164 y 165 se nos habló de mistagogía, en el 166 se habló de querigma, 64 y 65 habla de querigma, en el 166 nos encontramos sobre la mistagogía. Miren lo que dice el Papa Francisco. La iniciación mistagógica, y dice el Papa, significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad poco a poco de la experiencia formativa, donde interviene la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación. O sea, presencia de comunidad y presencia de liturgia, ambos con sentido. El encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella. La fuente de la catequesis es la palabra, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación. El uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta. Fíjense cómo el Papa nos está proponiendo que nosotros descubramos que la catequesis mistagógica es que la fe no se quede en el fondo muda y que hable y se exprese con sentido y coherencia desde la liturgia y los sacramentos y se viva en el compromiso moral en un contexto comunitario. Porque ¿quién es la que celebra? La iglesia. ¿Y cuál es la finalidad? Que yo me quede en la iglesia, creyendo, celebrando mi fe, viviendo mi fe, alimentando mi fe en toda una comunidad de vida y de fe en la que voy caminando en la fe, la conversión y la santidad, y en la que descubro a qué me llama Dios para la misión. Bueno, miren pues que ya, hermanos, vamos teniendo unas ideas muy interesantes en mistagogía. Podríamos hablar muchas cosas. Es un tema que hasta el mero título, querigma y mistagogía, a veces nos asustan. Vemos como la cosa un poquitico densa, compleja, exigente, pero no, con toda seguridad que no. Si nosotros metemos el Espíritu Santo aquí, dejamos como punto de partida que el Espíritu Santo hable, si nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y si nosotros desde nuestras capacidades vamos poniendo esto al servicio del reino de Dios, todas estas cosas van a irse ensamblando. A mí me gusta mucho la imagen del rompecabezas, de las fichitas de rompecabezas. Vea, estamos poniendo las fichitas. Uno al comienzo no le ve todavía mucha forma a la cosa, pero poniendo las fichitas al final se va a ver un panorama muy interesante. Bueno, hoy hemos tenido tal vez de las dos temáticas más exigentes en estos talleres de formación que están un poquito elevados, pero es que hay que tener también, hay que comer, hay que reunir buen regalo de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, ay, pero qué tan bueno que creciéramos en dinámicas y en otras cosas, sí, yo soy consciente de esas necesidades, pero hay muchos recursos que de eso resolvemos en Internet.
muchos recursos, hay muchos catequistas muy creativos que siempre están dispuestos a ayudarnos, a darnos pistas, a asesorarnos en metodologías y en pedagogías, pero pocas veces, como comenzamos estos talleres, tenemos la oportunidad de acercarnos a los qué y a los para que podamos hacer bien los cómo. Yo creo que después de haber escuchado hoy querigma y mistagogía, la manera, el cómo hacemos las cosas tendría que afinarse un poquito más. Después de haber escuchado hoy tema de querigma y mistagogía, el cómo tiene que transformarse. Porque si nuestras prácticas catequéticas no se transforman con lo que vamos aprendiendo, entonces ¿para qué? Estamos perdiendo tiempo. Si aquí no nos están ayudando, esto no nos sirve a afinar cada vez más nuestro servicio al Señor en la catequesis, entonces significa que esto no tiene razón de ser. Pero si esto nos ayuda a ir puliendo cada vez más sin desesperarnos, con paciencia, porque esa paciencia que tenemos que tener con las personas que acompañamos, también las tenemos que tener en las transformaciones pastorales. Uno no puede salir después de este encuentro a decir, ay, entonces estamos haciendo todo mal. Estamos haciendo las cosas bien, pero estoy seguro que el Señor nos va a ayudar a que las hagamos mucho mejor, con paciencia, con deseos de conversión, tratando de interiorizar esto. No todos entendemos al mismo tiempo, pero poco a poco le vamos caminando. Entonces yo quiero animarlos, es para que traten de preguntarle mucho al Espíritu Santo cómo poco a poco podemos ir agregando estas cosas a nuestros itinerarios catequéticos. Y quiero invitarlos también para que entonces den una repasadita. Si no pudieran volverse a ver estos videos, al menos al 164, 165 y 166 de Evangelii Gaudium.